Bien, hermanos, como ustedes lo saben, entonces estamos teniendo el estudio de la carta de Efesios. Efesios, hermanos, una carta maravillosa escrita por nuestro hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Yo quiero, hermanos, que recordemos lo que hemos visto hasta este momento. Hemos visto, hermanos, del versículo 1 al 3, solamente esos versículos, pero hemos tratado de sacar el mayor provecho de lo que estos versículos, de lo que estos pasajes nos dicen. Y la semana pasada, hermanos, veíamos de que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros debemos, hermanos, tener presente de que ahora nosotros hemos sido bendecidos con bendiciones espirituales. Y por eso es que debemos darle énfasis a esas bendiciones espirituales, más que a las añadiduras materiales que simplemente pasan y simplemente se acaban. Esas son bendiciones que Dios nos da, pero que, según el pasaje que estamos leyendo, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Hemos sido enriquecidos, hermanos. Dios nos ha dado mucho. Todas las cosas, dice el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas por su infinito amor, por su infinito poder. Y después de haber visto esto, de hacer notar que Dios es el autor de toda bendición y de darle la importancia, hermanos, a las bendiciones espirituales, que solamente la tienen aquellos que están en Cristo. Bueno, hoy vamos a ver otra bendición más. Y vamos a ver un tema un poquito, diría yo, complicado, porque de verdad este tema es un poco complicado, pero no es porque sea imposible de entender, sino que nuestra mente humana tal vez se va a hacer preguntas, nuestra mente humana tal vez se va a hacer cuestionamientos. Ahora que ustedes empiezan a escuchar el tema, usted tal vez se va a hacer cuestionamientos acerca de cómo es posible esto. Pero es así. La escritura nos va a enseñar un tema bastante, como diría el apóstol Pedro, que hay cosas difíciles de entender, pero no imposibles. Y es el tema de lo que tiene que ver con que nosotros hemos sido elegidos y adoptados como hijos. Pero vamos a ver primero esa parte, el ser elegidos. Así que vaya a su Biblia, hermano, en Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Espero que usted tenga ahí su Biblia. Yo voy a proyectar solamente las citas, los pasajes. Bueno, creo que sí tengo una diapositiva donde vamos a proyectar todo el pasaje, todo el versículo, pero me gusta más bien en este tipo de metodología de proyección, proyectar las citas para que usted mismo busquemos en la palabra de Dios y no nos basemos simplemente y no nos aperecemos un poco. Pero bueno, vamos a ir entonces con el estudio. Hermanos, Dios es un Dios soberano, infinito, eterno. Dios no existe en la línea del tiempo. Para Él no existe el pasado, el presente, el futuro. Dios es eterno y en la eternidad no hay tiempo. Dios no tuvo principio, Dios no tuvo fin, ni tendrá fin. Dios, hermanos, siendo el soberano absoluto, quiso crear en el universo y todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, y dirigir su historia de acuerdo con un plan que él mismo preordenó y que él mismo estableció. Hago un paréntesis.
el hermano que es el anfitrión, si puede grabar el estudio para los hermanos que creo que algunos están en acompañando la familia de nuestra hermana Liliana que partió. Bueno, creo que sí se está grabando, gracias a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios es eterno, Dios es infinito. Y Dios quiso crear el universo y tiene un plan, un propósito. Ahora, el pasaje del versículo 4 dice así: según nos escogió, después de que hablamos del versículo 3, donde dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es eso de que nos escogió antes de la fundación del mundo? Nos escogió. O sea, hemos sido escogidos por Dios. Nosotros hemos sido escogidos. ¿Qué es eso de escogidos? Ustedes pueden ver la imagen allí de alguien que simplemente está sacando una persona de entre muchas. Bueno, la palabra escogidos es la palabra griega eklego, ¿sí? Y de allí proviene la palabra eclesia, que es la palabra que nosotros utilizamos para definir la palabra iglesia. Escuche bien, la palabra escogidos viene del griego eklego, de donde viene la palabra eclesia, porque la palabra iglesia es del griego eclesia, que significa los llamados, o en este caso también puede significar los escogidos, los escogidos. Nosotros, hermanos, sabemos que fuimos escogidos por Dios, y la Biblia, hermanos, nos muestra en varios pasajes de la palabra de Dios, vamos a encontrar que nosotros fuimos un grupo electo por Dios para que fuéramos salvos. Vamos a ver algunos pasajes, yo voy a proyectar solamente dos, pero vamos a leer varios pasajes donde nos vamos a ver de que fuimos escogidos por Dios. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22, ese pasaje, aquí lo tengo proyectado, donde dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, escuche bien, aquellos días serán acortados. Hay otro pasaje también en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde nos dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Disculpen que coloqué ahí Dios con D minúscula, es por el formato que puse allí en minúscula, pero es Dios con D mayúscula. Nosotros, hermanos, sabemos que fuimos escogidos por Dios. Nosotros fuimos escogidos por Dios. Dice el pasaje. Dice ahí, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Debemos, hermanos, Dios, siempre gracias a Dios. Dice ahí entonces el pasaje, Dios os haya escogido desde el principio. En Mateo, capítulo 24, versículo 24, es otro pasaje que nos dice, porque se levantarán falsos cristos, Mateo 24, 24, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Otro pasaje más que nos dice de que hemos sido escogidos. Lucas capítulo 18, versículo 7. Lucas capítulo 18, versículo 7.
¿Y acaso Dios no hará justicia a sus ¿qué? Escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Son pasajes, hermanos, que nos están diciendo de que el pueblo de Dios, de que aquellos que han sido colocados en el reino de Dios, han sido escogidos. Y como veremos más adelante, esto es algo que pareciera que fuera contradictorio ante el hecho de que el ser humano necesita, por la libertad que él tiene de decidir, escoger el camino de Dios o no escoger el camino de Dios, por algo que Dios le dio al ser humano, la libertad de decisión. Pero estos pasajes nos están enseñando que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido escogidos. De entre muchos, hemos sido escogidos por Dios. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. También en Colosenses capítulo 3, son varios pasajes y por eso quiero nombrarlos, por lo menos una gran mayoría, para que tengamos total claridad de lo que Dios enseña en cuanto al ser escogidos. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, nos dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, este pasaje nos está enseñando de que nosotros hemos sido escogidos por Dios y que debemos vestirnos de eso, ¿no? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo dice que él soportaba todo por amor a los escogidos, 2 de Timoteo 2, 10. Por tanto, todo lo soporto. ¿Por amor a quién? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. 1 Timoteo 1:1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Primera de Pedro, estoy leyéndolo rápidamente, hermanos, pero si ustedes los pueden anotar y luego, por motivos de tiempo, o haciéndolo más rápido, usted los anota simplemente. Y dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Primera de Pedro 5:13 dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, Marcos mi hijo, os saluda. Y por último, en 2 de Juan 1:1 dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y se cree que el apóstol Juan le está escribiendo no a una señora como tal, a una persona, sino que se cree que se está refiriendo a la iglesia, a la señora elegida y a sus hijos, a la iglesia y a todos sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Qué nos está diciendo estos pasajes, hermanos? El pensamiento de la elección que tiene Dios, ¿sí? El pensamiento de Dios en cuanto a que Dios ha elegido a un grupo, a unas personas que Él ha mismo escogido para un propósito divino, y que ese propósito divino es la salvación.
Esta palabra escogido por lo general también es relacionada con la palabra predestinación, que sencillamente es determinar de antemano. Pero ¿cómo así? Por eso al principio decía de que puede ser algo complicado para usted entender esto. Pero Dios predeterminó de antemano que usted fuera su hijo. Y por eso el pasaje de Efesios 1:4, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué es eso de antes de la fundación del mundo? ¿Sí? Antes de la fundación del mundo estaba la eternidad. Porque no existías antes de la... Cuando vino la fundación del mundo, fue que se creó el tiempo. El tiempo existe gracias a la fundación del mundo. Antes del tiempo no existía sino la eternidad. Desde el momento en que fue algo creado, pues tuvo un inicio. Y desde ese momento se empezaron a contar los días, los minutos, los segundos, que es lo que nosotros conocemos como el tiempo. Pero el pasaje que estamos leyendo nos está diciendo, nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Por eso decía que también la palabra predestinación es una palabra parecida a esta parte de escogidos. Porque nosotros, hermanos, fuimos predeterminados antes de Dios. La elección de Dios precedió al acto mismo de que nosotros fuésemos escogidos por su voluntad. Y ha sido determinado por su divina voluntad, por su divina soberanía. ¿Qué es lo que nos está diciendo el pasaje, hermanos? Dios, desde la eternidad, ha tenido un plan, un propósito. Ese propósito es eterno y lo veremos más adelante en el capítulo 3. El propósito de Dios es un propósito eterno. Y ese propósito, esa elección que Dios ha puesto en nosotros, tiene su origen en Dios mismo. Dios mismo ha permitido que nosotros fuésemos escogidos. Que nosotros fuésemos escogidos. Y esto se origina en Dios. ¿Sí? Se origina en Dios mismo. Dios, hermanos, está llevando a cabo su propósito. La elección tiene su origen en Dios y no es un acto que Dios hace en el tiempo o que ha hecho en el tiempo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, hermanos? Que Dios no está pensando en estos momentos qué es lo que va a hacer con alguien o con algo, o con una situación, o en el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Dios en este momento no está pensando según la circunstancia que está sucediendo en este momento, ¿qué va a hacer Él? No. Dios ya lo ha hecho. Dios, hermanos, es el soberano de nuestras vidas y ha hecho ya desde la eternidad el propósito de que nosotros seamos sus hijos, de que nosotros hayamos sido escogidos para Él. Entonces, viene el siguiente problema. Por eso les decía que es un tanto difícil entender, pero que no es imposible. ¿Cuál es el problema? La libertad humana. Bueno, si Dios es soberano y ya Él ha predeterminado quiénes son sus hijos, quiénes han sido escogidos para ser salvos, ¿por qué entonces se podría inculpar a aquella persona que se murió y que no obedeció el Evangelio? Porque al fin y al cabo Dios no lo tenía escogido para ser su hijo. ¿Por qué inculpar? Ese es un problema que podría venir a nuestras mentes. Pero, hermanos, debemos entender, y aunque pareciera que esto chocara con la elección de Dios, Dios es soberano para establecer su plan e influenciar en los hombres sus elecciones
siendo ellos todavía responsables de sus actos. Recordemos que Dios no creó robots. Recordemos que Dios no creó máquinas que simplemente hicieran esto tal cual como Dios mismo estableciera que lo hicieran. No, Dios creó seres humanos que tomaran la decisión, pero que Dios mismo ha influenciado en sus decisiones para que sean hijos de Él. Y para aquellos que deciden no creer en el Evangelio, pues Dios mismo también ha permitido que si ellos no quisieron creer, pues hayan sido o se hayan perdido. En este caso, aquellos que han muerto ya sin Cristo, porque nosotros no podemos determinar ahora que alguien se va a perder si en estos momentos está perdido. Pues ya está perdido porque no ha creído, pero no sabemos en el transcurrir del tiempo si esa persona obedezca el mensaje de la palabra de Dios. No lo sabemos. En estos momentos podríamos decir que está perdido, pero solamente Dios sabe si algún día esa persona acogerá el plan de salvación o no. Entonces Dios es soberano, hermanos. Y este tema entonces trae este problema. Muchos podrían decir, bueno, Dios es arbitrario porque Él escoge personas para que sean salvas o para que para que se vayan para el infierno, ¿sí? O Dios es injusto al no incluirlos a todos en el propósito de Él para ser salvos. Pero hermanos, debemos entender que Dios es soberano y su soberanía es santa, pero también su soberanía está llena de amor. Y dice por eso el libro de Segunda de Pedro que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pareciera que fuera algo difícil de entender, pero es así. Dios ha escogido, Dios ha predestinado. Y como para Dios no existe el tiempo, Dios, desde el momento, y lo dice también Segunda de Pedro, que para Él un año, un día son 1000 años son un día, es decir, para Él no existe la línea del tiempo, Dios puede estar viendo en estos momentos. Dios ha visto ya el inicio de la raza humana con Adán y Eva, y Dios ha visto ya cómo es que va a ser el final de este planeta, de este mundo, de este universo, de todos los elementos, como dice también el libro de Segunda de Pedro. Dios ya conoce. Y Dios no se le sale nada de las manos. Y si Él ha escogido, un ejemplo, 100 ovejas para que sean suyas, esas 100 ovejas son las que estarán en el cielo. Estoy hablando de una manera comparativa, no porque sean 100 exactamente, ¿no? Sino que Dios mismo, si Él escogió el número de salvos, ni más ni menos serán los salvos. A Dios no se le perderá ninguno que ya haya sido salvado, ni se le salvará uno de más que que no haya sido salvado. No sé si me entienden esa parte. Espero que sí. Espero que me estén entendiendo, hermanos. Porque les decía, es un poco difícil porque nosotros a nuestra mente humana no podemos conciliar esta idea porque creemos de que, bueno, ¿cómo es posible esto? Si Dios escogió, si Dios hizo su plan y su propósito soberano antes de la fundación del mundo, pues ¿por qué habría entonces de inculpar a aquellos que no son salvos? Conciliemos esa idea y creamos de lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de que la palabra de Dios, con todos esos pasajes que leímos ahora, nos enseña de que hay unos escogidos, ya escogidos por Dios, que ya están determinados por el pleno y anticipado conocimiento de Dios que sean sus hijos. Aquellos que murieron, tal vez, sin que hayan sido salvos, pues es porque no fueron escogidos,
Pero no porque Dios simplemente haya hecho, bueno, usted se va para el infierno, usted se va para el cielo, no, sino porque la responsabilidad del hombre ha hecho también de que esa persona haya muerto sin la obediencia del Evangelio y por lo tanto no haya sido salvo. Y ahí el punto, hermanos, de la predestinación y el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 4, donde las personas, los que somos hijos, hemos sido escogidos ya para ser sus hijos. Pero ¿qué más? Dice la Escritura también para que hayamos sido santos y sin mancha. La palabra santo es la palabra en el griego agios. Esa palabra siempre conlleva la idea de la diferencia o la separación. ¿Sí? Cuando se habla, por ejemplo, en el mundo religioso tradicional, que se dice que este templo es un templo santo, ¿sí? Es porque es diferente de los demás edificios, ¿sí? Hablándolo de manera humana. Dios, hermano, nos escogió para que fuésemos santos diferentes de las demás personas. De ahí, hermanos, de que hayamos sido escogidos. Por eso el pasaje de Efesios 1:4, donde nos dice que nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora, la palabra sin mancha está indicando, es una palabra del griego amomos. Y esa palabra, hermanos, nos está indicando, nos indica lo que en el Antiguo Testamento se hacía en los sacrificios. Y es que en el Antiguo Testamento, para que un animal fuera ofrecido, debía de estar sin defecto, sin mancha, ¿sí? Si no, y si estaba con defecto o con mancha, pues debía de ser descartado completamente, ¿sí? Dios, hermano, nos ha santificado a nosotros por medio del sacrificio de Cristo. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, verso 22. Ese pasaje. Capítulo 1, verso 22, donde se nos dice lo siguiente. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora, el versículo 21 nos está hablando de Cristo, ¿no? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigo de en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Esa palabra sin mancha es una palabra también que indica irreprensibilidad. ¿Qué es algo irreprensible? Es algo, hermanos, en los cuales no tiene nada que reprochar. Por eso se dice que es irreprensible. La palabra ahí es una negación. Irreprensible es la palabra de reprender, o sea, no reprender. Nadie tenga nada malo que decir o sin mancha. Y Dios nos ha santificado, hermanos, no porque nosotros seamos irreprensibles ahora en el sentido de que no cometamos ningún error o como algún pecado, tengamos algún defecto en nuestras vidas, en nuestro carácter, sino porque Cristo nos ha hecho sin mancha e irreprensibles delante de él, por medio del sacrificio de Jesucristo. Todo eso lo ha hecho porque fuimos escogidos, hermano, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Entonces, hermanos, importante que tengamos presente que Dios nos ha hecho
sus hijos. Nos ha dado el hecho de ser irreprensibles. Pasemos entonces al versículo 5. El versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez aparece la palabra predestinado, ¿no? Y ya vimos entonces que fuimos predestinados. Ahora, vamos a ver entonces la parte de la adopción. La única manera, hermanos, la única manera de entrar a la familia de Dios es por medio de la adopción. ¿Sí? El ser un miembro de la raza humana no necesariamente significa que uno pertenece a la familia de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que por el pecado de Adán, por causa del pecado de Adán, los hombres llegaron a ser destituidos de la gloria de Dios y por lo tanto no llegaron a ser partícipes de ser hijos de Dios. Hemos sido creados por Dios y fuimos, y en su momento Adán fue hijo de Dios, pero al haber pecado, Adán y Eva, y ser expulsados, usted va a Génesis y ahí dice que fue expulsado del huerto del Edén. La Biblia nos dice en el libro de Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera para que nosotros volvamos a ser de la familia de Dios es a través de la adopción. En Romanos, ¿sí? Capítulo 8, versículo 15 y versículo 16, nos dice lo siguiente. Romanos, capítulo 8, versículo 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y el versículo 16 dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano Juan Carlos, se le desactivó su micrófono. Ya, hermano. Gracias. Entonces, este pasaje nos está enseñando de que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos ahora nosotros Abba, Padre. La palabra Abba, Padre, es la palabra para decir papito, es una palabra de confianza, adoptados ahora como hijos de Dios. En Gálatas, capítulo 4, versículo 5, Gálatas capítulo 4, versículo 5, vamos a leer desde el versículo 4, donde nos enseña lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos, hemos sido adoptados, ¿sí? Hemos sido adoptados como hijos de Dios. Ahora, si realmente, hermanos, hemos comprendido lo que es el cristianismo, realmente somos conscientes de que somos hijos de Dios. Y viceversa, si realmente nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios, vamos realmente a comprender lo que es en realidad el cristianismo. Mientras no comprendamos de que somos hijos de Dios
de que hemos sido adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué fuimos adoptados como hijos de Dios? Hermanos, porque Dios nos amó a nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Precisamente eso es lo que dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hermanos, ¿por qué entonces Dios nos adoptó como sus hijos? Porque Él simplemente nos quiso amar. Esa es la respuesta. Porque Dios simplemente nos quiso amar. Porque Dios es amor. Dios no tenía la obligación de salvarnos. Nosotros estábamos condenados. Dios no tenía la obligación. Dios seguía siendo Dios. Pero nos amó. Ahí está, hermanos, el punto importante. ¿Sí? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice lo siguiente. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, hermanos. Ese pasaje nos está diciendo, meditemos. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos adoptados. Ahora, la adopción, hermanos. La palabra adopción es la palabra uitesía. ¿Sí? Uitesía. Y la adopción, hermanos, en los tiempos primitivos, eran actos muy solemnes. La persona el niño o la persona ya adulta que había sido adoptada, tenía todos los derechos de un hijo legítimo en su nueva familia. Y perdía completamente todos los derechos en la familia antigua. Y ante la ley, en aquella época, como también en nuestra época, la persona era una nueva persona. Es decir, los que eran adoptados en aquella época eran personas que eran nuevas ya y recibían todos los beneficios ante la ley de quien lo había adoptado, de que ahora ya era un hijo ilegítimo y heredaba todo lo que su padre tenía, su nuevo padre adoptivo. El padre, quien lo había adoptado, ahora podía darle todo y ante la ley ya podía optar, podía heredar todo. Podía heredar todo. Por eso, hermanos, vemos que el hecho de que hayamos sido adoptados como hijos de Dios, ¿sí? Es importante, hermanos, que veamos cómo fuimos adoptados. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros antes no éramos parte de la familia de Dios. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Estábamos sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero miren lo que dice el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, este pasaje no nos está diciendo de que todas las personas que creen en Jesucristo ya son hijos de Dios. No. El pasaje nos está diciendo que aquellos que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder para ser hechos hijos
de Dios. Ahora, el pasaje no nos está diciendo cómo es que la persona llega a ser hijo de Dios. Y nosotros sabemos de que las personas que obedecen el Evangelio llegan a ser ya hijos de Dios. El pasaje aquí nos está diciendo de que los que creen en el nombre de Dios se les da la potestad, el poder para ser hijos de Dios, hechos hijos de Dios. Por eso sabemos de que no todos son hijos de Dios, no todas las personas son hijos de Dios, porque no todas las personas han obedecido el Evangelio de salvación para ser llamados hijos de Dios. Así que, hermanos, simplemente el ser adoptados es ser reclamados por Dios para ser sus hijos. Qué bendición, hermanos. Y por eso es que estamos viendo en este libro de Efesios las múltiples y maravillosas bendiciones que tenemos ahora en Cristo. Primero, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos sido escogidos. ¿No le parece eso maravilloso, hermano? Hermana, que haya sido usted escogido por Dios, que hayamos sido escogidos por Dios. Dios nos escogió para que seamos sus hijos. Nos adoptó, porque es que no éramos hijos de Dios. Nos adoptó como sus hijos. Ahora somos nuevas criaturas. Hemos sido adoptados en Cristo. Tenemos la bendición de ser llamados hijos de Dios. Ahora, el ser hijos de Dios nos trae bendiciones importantes. Las bendiciones de la adopción. La gracia de Dios. Hermanos, no hay nada de nosotros que conmueva al Padre amado a recibirnos en su familia. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué vio Dios en usted, amado hermano, para que fuese llamado hijo de Dios? ¿Qué vio en usted? Nada, porque es que nosotros no éramos nada. Estábamos antes bajo la ira de Dios. Dios no nos vio a nosotros ninguna buena obra, ni nuestra inteligencia, ni nuestra bondad, ni nada atractivo en nosotros, como para que nos hubiéramos, para que fuéramos adoptados como sus hijos. Ha sido por la gracia de Dios. Esa es una gran bendición, la gracia de Dios. Lo veremos también más adelante. Pero también tenemos ahora la bendición de ahora ser herederos con Cristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17, nos dice lo siguiente. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Dice, el Espíritu mismo da testimonio, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Imagínense, ahora nosotros somos herederos juntamente con Cristo, herederos de Dios. Yo me imagino, hermanos, que si usted y los que tienen el papá todavía vivo, ve que su padre le deja una herencia, qué feliz usted se encontraría al recibir esa herencia de parte de su padre, ¿no? Porque, bueno, usted recibe una herencia de parte de su papá. Y qué felicidad para muchos, ¿no? Que hayan sido herederos de algo que su papá les dejó, ¿cierto? Pero cuánto más, hermanos, nosotros debemos valorar el hecho de que ahora nosotros somos herederos de Dios, de las bendiciones que Dios tiene. La herencia, coherederos, dice allí, con Cristo.
Pero hermanos, también el hecho de que hayamos sido adoptados como hijos, ya para ir terminando, nos trae también los deberes. Porque a veces los hijos piensan de que simplemente el ser hijos ya les trae privilegios, y es verdad, ¿no? Y tenemos privilegios como hijos. Y los que son hijos, bueno, todos somos hijos, ¿no? ¿Quién no es hijo? Todos somos hijos. Pero sabemos que para con nuestros padres tenemos unos privilegios. Y los que son hijos saben de que pueden entrar confiadamente a su casa, pueden gozar de lo que sus padres han dejado, tienen en sus hogares, en sus casas, y qué bendición. Pero también, hermanos, como hijos, tenemos también responsabilidades, tenemos deberes como hijos. No creamos, hermanos, de que como hijos simplemente venimos a recibir de parte de nuestros padres y de nuestro Padre todo lo que nosotros le pidamos. Y Dios es bueno porque nos da aquellas cosas que le pedimos siempre y cuando vayan conforme a su voluntad. Pero debemos entender de que como hijos también tenemos responsabilidades y deberes. El conocimiento de que Dios es nuestro Padre y de que somos sus hijos, hermanos, debería darle forma a nuestra vida, a la forma en la cual nosotros vivimos. Primero, debemos vivir como verdaderos, imitar a Jesús, imitar a nuestro Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues como hijos amados, imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Debemos imitar a Dios, imitarlo a Él. Si nuestro Padre, que se dio a conocer, porque la Biblia dice que Jesucristo es la manifestación de Dios, si Jesús se dio a conocer como la manifestación presencial y en carne de Dios mismo, debemos imitar a Jesús. Jesús nos muestra su gran ejemplo, nos muestra cómo Él fue obediente siempre y en todo su carácter, en toda su vida. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43, nos dice lo siguiente. Libro de Mateo. Realmente yo tomé este pasaje, pero si usted quiere imitar a Dios y vivir como verdadero hijo de Dios, imitándolo a Él, léate todo el Sermón del Monte. Bueno, lea todo el Nuevo Testamento, ¿no? Pero en el Sermón del Monte están los principios que nos enseña Jesús acerca de lo que es un verdadero discípulo de Él, el carácter que debemos tener como hijos de Dios. Y el Sermón del Monte es ese precioso mensaje que Jesús dio allá en el monte cuando empezó a enseñar a sus discípulos de lo que es el Hijo de Dios, no simplemente de lo que tiene, no simplemente de lo que posee aquí en la tierra, sino de lo que es la esencia de lo que es ser hijo de Dios. Algún día tendremos la oportunidad de estudiar el famoso Sermón del Monte para que veamos lo que es o lo que define el Señor Jesucristo a través de este sermón de lo que es un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios, cómo actúa, cómo se comporta, cuál es su conducta, cuál es su carácter, cómo se define en realidad un verdadero hijo de Dios. Todo el Sermón del Monte, capítulo 5, 6 y 7. Pero el pasaje que tomé fue el capítulo 5, versículo 43 al 45, que dice así. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Miren lo que dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que nosotros llegamos a mostrar de que en realidad somos hijos? Pues cuando amamos, hermanos. Y Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermanos, nuestra responsabilidad y nuestro deber, nuestro compromiso como hijos de Dios, que hemos sido adoptados, es ser diligentes en hacer y practicar lo que la palabra de Dios nos dice, porque la palabra es Espíritu. Y todos los que hacen lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios? Pues por medio de la Escritura, por medio de su palabra. La palabra de Dios es la guía del Espíritu Santo, es la espada del Espíritu, dice el libro de Efesios. Y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, no dice que llegarán a ser, no, son hijos de Dios. Cuando nosotros amamos, hermanos, cuando nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice y no nos resistimos a lo que ella nos enseña, entonces somos hijos de Dios. Si nos resistimos a lo que la palabra de Dios nos dice, bueno, hay que empezar a dudar en realidad si somos hijos de Dios. Pero si somos humildes y estamos dispuestos a hacer lo que la palabra de Dios nos dice, entonces somos llamados hijos de Dios. En 1 Juan, para terminar ya, capítulo 5, versículo 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El amar, hermanos, a los demás, el amar a nuestros hermanos, es una evidencia, es una responsabilidad. Y el amor lo mostramos de muchas formas, solamente con decir te amo, sino con nuestros actos, con nuestra obediencia, con nuestra preocupación por los demás, si realmente amamos. Y ahí el punto, hermanos. Hermanos, hemos terminado esto de ser realmente hijos de Dios. El hecho, hermanos, es que mostremos de que en realidad somos hijos. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, hermanos, debemos, hermanos, comportarnos como tal. Así que, hermanos, nuevamente les recuerdo los versículos 4 y el versículo 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, dice, nos predestinó para que fuésemos, ¿qué? Sus hijos, ¿no? Según en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermano. No fue porque nosotros hicimos algo, es porque el puro afecto de su voluntad, es decir, lo que Dios quiso hacer fue adoptarnos